Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la gira del Speaker del Stand. Hoy día vamos a empezar con ya nuestro speaker. Vamos a la sala principal. Listo. Buenas, Iván, ¿ya estamos? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Estamos listos? Bueno, muy bien, Iván. Muchas gracias nuevamente por dejarme participar en esta hermosa gira. Por acá todo bien, por allá. Sí, claro. Bueno, hoy vamos a charlar sobre, desde mi punto de vista, la tecnología que revolucionó el mundo, que llegó a todos los niveles empresariales, desde el primero hasta el último. La tecnología que, en mi caso, la verdad que muchas veces me ayuda a mejorar mi trabajo día a día. Vamos a charlar sobre Azure OpenAI. Bueno, vámonos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, espero que estén bien por allá. Primero me voy a presentar. Gonzalo Vicio, especialista de Data and AI, trabajo en Microsoft. Ahí tienen mi correo, bueno, me olvidé el LinkedIn, pero bueno, nombre y apellido me encuentran, lo mismo Twitter y demás. Eh, Trabajo en Microsoft ya hace unos años y mi vida laboral se vio revolucionada estos últimos meses por esta hermosa tecnología llamada OpenAI. La realidad que no es una tecnología completamente nueva, sino que se vino trabajando hace muchos años, comenzó ya por 2014. Internamente en Microsoft comenzó el engagement a partir de 2018 y terminó de afianzarse en 2021. Hace algunos meses salió el producto número uno de OpenAI, que es ChatGPT, que seguramente ustedes lo usan. Eh, Perdón, si estoy hago así es porque tengo por un lado el chat y por otro lado tengo la presentación. Eh, Como les comentaba, bueno, ChatGPT, nuevo producto OpenAI, este chat inteligente que nos permitía hacer un montón de cosas de forma automática, de forma muy simple y sobre todo utilizando lenguaje natural. Lenguaje natural, decimos, como hablaría cualquier persona, escribiría una persona y automáticamente una aplicación responde. Y no solamente preguntas y respuestas, sino que también con acciones. Uy, hacemos un resumen. Uy, hacemos un posteo para Instagram, Twitter o lo que sea. Y de forma muy simple respondía. Tecnología que día a día va sacando nuevos features y nuevas cosas. Digamos, semana a semana yo tengo diferentes charlas con clientes y tengo que ir actualizándome porque semana a semana tenemos algo nuevo. Por ahí lo que estoy diciendo lo estoy comentando ahora y mañana aparece algo nuevo. Entonces, como que constantemente nos está obligando a estar completamente actualizados. En el mundo Azure, nuestra plataforma, digamos, por default, OpenAI, el OpenAI abierto, que usamos todos y todas, corre en la cloud de Microsoft, en Azure. O sea, OpenAI per se, el servicio, está hosteado en nuestra cloud. Nosotros sacamos, digamos, disponible en el mundo Azure OpenAI allá por marzo de este año, con algunos modelos. Al principio había muchos modelos, luego esos modelos se fueron reduciendo hasta dejar lo que están hoy en día. Este servicio ya está en GA. Y dentro de esos modelos tenemos diferentes ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hoy en día, cuando utilizamos la aplicación, tenemos, digamos, el frontend, donde hacemos preguntas y respuestas, que sería este modelito que ven acá, GPT 5 y 4, que sería la opción de texto, en donde nosotros ingresamos, digamos, escribimos un input y recibimos un output. Ahora bien, sería, obviamente, ChatGPT es el producto per se, que utiliza por detrás los modelos GPT 5. Después hay otro GPT 4 que después vamos a charlar. Tenemos toda la parte de códex. Acá vamos a charlar un poco sobre el mundo GitHub eh, y el cómo, digamos, con la extensión de GitHub y lo que es OpenAI, nos permite mejorar nuestro trabajo día a día, simplificando muchas veces las líneas de código que debemos realizar. Y después tenemos la parte de DALI, que esta me quedó desactualizada, es DALI 3, la parte de imágenes. A medida de un texto natural, un lenguaje natural, generar ¡pum! Una imagen. Eso es un poco la introducción, digamos, muy por arriba de este servicio, que vamos a charlar, por ejemplo, qué es lo que podemos hacer. A mí lo que me gusta siempre es cuando presento algo, cuando charlo sobre una tecnología,
indicar, bueno, qué es lo que podemos hacer con esa tecnología. ¿Qué valor le puedo dar a mi negocio, a mis clientes, que permitan que mis clientes o mi negocio, digamos, pueda avanzar, pueda ser más efectivo y pueda tener más herramientas que mejoren el día a día? Un poco ya les comenté cada uno de estos modelos. Acá un poco la evolución de los modelos de inteligencia artificial a lo largo de los años, Machine Learning, Deep Learning, y hoy hablamos de AI generativo, inteligencia artificial, digamos, generativa, y estos modelos que, basado en lenguajes naturales, bueno, internamente se utilizan redes neuronales, eh, digamos, modelos de Transformers y demás, que no voy a entrar tanto en detalle, sino que la idea es comentar un poco esta evolución y cuando ustedes escuchen Generative AI o AI generativa o inteligencia artificial generativa, entiendan que con lenguaje natural podemos recibir respuestas. Eh, y para entender un poco, bueno, tenemos OpenAI, genial. ¿Cómo o en qué parte se integra con los servicios de Azure? Porque decimos OpenAI, bueno, genial, es un servicio de inteligencia artificial, forma parte del portfolio, pero ¿cómo lo integro? ¿Dónde entra? Bueno, hoy en día Azure OpenAI es parte de nuestros servicios de inteligencia artificial. Van a ver que hay diferentes opciones de nuestros servicios cognitivos, la parte de vision, imágenes, video, speech, de traducir de voz a texto, texto a voz y demás, lenguaje, la parte de decisión, sentiment analysis y demás. Y ahí tenemos nuestro servicio de Azure OpenAI, que en breve les voy a hacer una demo, les voy a mostrar cómo deployar, les voy a mostrar que ahora vamos a charlar un poco, bueno, esto ya un poco les expliqué. Les voy a explicar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre GPT 3.5 y 4, que por ejemplo hay una limitante en la cantidad de caracteres que GPT 3.5 puede procesar. Hoy en día, digamos, la default siempre fue 4K, hasta 4.000 caracteres, el modelo puede procesar. Hay una versión nueva que es hasta 16K. Pero en la realidad, por ejemplo, a nosotros nos pasa que nos encontramos algunos casos de uso donde se requiere, por ejemplo, procesar miles de páginas. Tenemos, no sé, por ejemplo, documentos legales, que por ahí son muchísimas páginas, y por ahí el 3.5 nos quedaba corto porque eran páginas y páginas y páginas. Digamos, por un lado se puede usar una tecnología como LangChain, que básicamente lo que va generando son cadenas de caracteres y vamos procesando a medida que esas cadenas se van pasando al servicio. O la alternativa 2 es utilizar la parte de GPT-4, que es hasta 32K y demás, donde van a poder procesar mucha más información. Tiene algunas limitantes que depende del caso de uso, hay que tenerlas en cuenta o no, pero una alternativa de procesar grandes volúmenes de datos, imágenes, es usar GPT-4. Tenemos toda la parte de DALI, como les explicaba antes, lenguaje natural, texto, genera una imagen, y el producto ChatGPT, que, bueno, es el que todos y todas conocen, que seguramente usaron con la aplicación de OpenAI, que ya está disponible, ya que estamos paso chivo, en iOS y en Android, que ya cualquiera lo puede descargar y lo puede utilizar de forma gratuita. Hay obviamente una parte de Enterprise, pero también hay una parte de Default que es gratuita, así que también la pueden utilizar. Y después tenemos un poco novedades. Novedades pasan todo el tiempo, o sea, como yo les comentaba antes. Hoy vamos a ver la parte de Applying Your Own Data dentro de una interfaz, que es la que tenemos disponible en OpenAI. Tenemos la parte de plugins, que son, imagínense como extensiones de Visual Studio. Cuando utilizan un plugin es porque están utilizando un driver o están utilizando una extensión que les permite generar una X cosa, que básicamente, por ejemplo, Apply Your Own Data es un plugin. Ahora les voy a mostrar por qué, cómo se hace y demás. Bueno, la parte de Content Filter, Provision Throughput, que es, yo quiero tener mi servicio de Azure OpenAI, bueno, listo, con un X cantidad de throughput y un hardware dedicado. Eh, Cuando yo les comentaba toda la parte de interfaz, bueno, es Azure AI Studio, que se los voy a mostrar, que es una, digamos, es una interfaz que básicamente les va a permitir desarrollar modelos, probar con el Bring Your Own Data cómo funciona el servicio, sin necesidad de deployar todo, sino que directamente decir, bueno, yo te subo mis documentos y en base a eso puedo ir probando cómo se comporta OpenAI o ChatGPT, que ahora en breve se las voy a mostrar. Eh, Casos de uso, muchísimos. Honestamente, después vamos a ver un poco de arquitectura, cuáles son esos servicios, cómo, digamos, los diferentes componentes pueden interactuar entre ellos, qué es lo que hay que tener en cuenta, por qué. Porque, por ejemplo, les puede pasar a decir, bueno, quiero probar OpenAI
pero después se encuentran con que, pará, yo no quiero hacer todo el tiempo la misma pregunta, y si ya se hizo, yo no quiero que vaya a OpenAI, que se procese, que viaje, que vuelva. ¿Por qué no utilizar un caching? O, por ejemplo, otro de los pedidos que también nos pasa es, pará, yo quiero tener mi histórico. Porque yo quiero entender, por ejemplo, cómo se comporta OpenAI, quiero saber qué clase de respuestas da y quiero ver, digamos, qué grado de, digamos, de éxito tienen las preguntas y las respuestas que hace para ir tuneándolo y para ir en cierto punto entendiendo cómo va respondiendo. Porque la verdad que es clave ir manejando tuning. A veces uno, después vamos a charlar sobre técnicas de tuning de prompt. La realidad es que acá lo que normalmente sucede es, bueno, tengo un modelo, lo entreno y en base a mi información vamos generando, obviamente, la interfaz gráfica. A veces, digamos, para lo que son parte de chatbot, son opciones, opción uno, opción 2, opción 3. Acá la realidad es que nos encontramos con que el modelo ya está entrenado. O sea, la inteligencia ya la tiene. Obviamente que ahí lo que va a entrar en juego es, bueno, ¿qué información utilizás? ¿Por qué? Porque si yo tengo el modelo y no tiene información, es lo mismo que nada. Te va a decir, bueno, genial tu pregunta, pero necesito que me des información. ¿Por qué? Porque por default, OpenAI, cuando nosotros creamos el servicio de OpenAI, por default no tiene información. Y cuando ustedes suben información, esa información es de ustedes, no es pública. No es que esta pregunta la recibo todo el tiempo y por eso es que hago la aclaración. Cuando ustedes crean un servicio de OpenAI y directamente le atachan información, esa información es solamente de ustedes. Con esa información no es que se entrena el modelo público y lo ve todo el mundo, y si cualquiera hace una pregunta, el OpenAI abierto le va a responder sobre su información. No. Cuando ustedes crean el servicio, que lo tienen ahí levantado, y ustedes, digamos, van interconectando cada uno de los componentes, esa información es de ustedes. Entonces tengan en cuenta eso como primer punto de seguridad. Hay un link que si alguno o alguna lo necesita, yo después les puedo enviar la información en donde eh, les va a indicar que Microsoft no tiene acceso a la información. Y digamos, el OpenAI público tampoco. No es que esto se está publicando en algún lado. No, todo esto es propiamente de ustedes dentro de su tenant, dentro de su suscripción. De nuevo, casos de uso, muchísimo, desde recursos humanos, comercial, logística. eh, no sé, acá tenemos algunos casos, yo les voy a contar los que venimos haciendo, algunos del área comercial, por ejemplo, entender de diferentes, puede ser o documentos o bases de datos, por ejemplo, el histórico de visitas de clientes, qué es lo que se habló, cuándo se habló, qué porcentaje, por ejemplo, de descuento se le dio a un cliente en particular, cuántas veces, como si fuese analítica con lenguaje natural. Después, casos de recursos humanos, la típica, un agente digital, chatbot, agente virtual, el nombre que le quieran elegir, para yo interactuar, de nuevo, lenguaje natural, qué cantidad de días de licencia tengo, cuáles son mis beneficios, que de hecho, una de las demos que les preparé es justamente sobre eso. Después hablamos de logística, dónde está mi pedido, cuándo va a llegar, la parte de clasificación, que muchas veces tenemos que generar modelos de machine learning que me ayuden a clasificar información o clasificar roles, modelos, nada, un sinfín de casos en donde acá simplemente con un buen entrenamiento de prompt, un buen, digamos, ahora hay un nuevo rol que se llama Prompt Engineer, que básicamente es la persona que va entrenando este prompt para que responda lo que tiene que responder, para que ayude a clasificar. Y la verdad que las empresas, ahí hubo una explosión de interés por todos los casos de uso que hay y por la, digamos, facilidad que tiene el deploy. Hay una realidad, digamos, el tiempo para poder llevar adelante una prueba con este servicio no es muy extenso. No voy a dar ni horas, ni minutos, ni segundos, ni días, ni meses. Solo lo que puedo llegar a decir es que no lleva mucho tiempo poder probarlo. Depende mucho la complejidad del proyecto y qué es lo que se quiere probar, el tiempo que va a llevar. Pero la realidad es que la inteligencia ya está. Una vez que se hace el deploy del servicio, ya la inteligencia está ahí. Entonces, una vez que la inteligencia la tenés, no es más que, bueno, qué queremos que responda, qué palabras queremos que no diga, cuáles son las fuentes de datos, necesitamos un histórico de la información, necesitamos cachear las preguntas, qué es lo que necesitamos para hacer una prueba. Obviamente que después, generalmente las soluciones tecnológicas, lo más complicado es cómo inserto esta tecnología en mi mundo.
¿Por qué? Porque cada empresa es un mundo distinto. Hay muchas empresas que tienen sistemas legacy, hay muchas empresas que tienen diferentes locaciones en un mismo país, en un cloud provider, en una región, en otra región. ¿Cómo es digamos, la parte de interconexión? No sé, la parte de contact center. Uy, recibo una llamada, la quiero traducir de voz a texto y ese texto que vaya a un OpenAI y responda y se transforme de vuelta. Digamos, hay muchísimos casos en donde nosotros podemos agregar valor con tecnología. La idea acá es agregar valor a los negocios de forma fácil, agregar valor a los negocios eh, con tecnología, con no mucho trabajo, para que un proyecto no lleve mucho tiempo y sea, digamos, lo más fácil posible poder llevarlo adelante. Acá les dejo un montón de casos. Yo un poco les conté lo que venimos haciendo y hablamos de tecnología, hablamos de cómo deployarlo y hablamos del nuevo reto, porque digamos, cada tecnología tiene un reto. ¿Cuál es el reto de OpenAI? Poder, no quiero decir entrenar, sino que quiero decir trabajar la parte de prompt. ¿Qué significa? Bueno, hay una variable, que yo después se las voy a mostrar, que es esta variable system, en donde nosotros le vamos a indicar, por ejemplo, qué queremos que responda, qué no queremos que responda, qué palabras tiene que decir, qué palabras no. Eh, Obviamente que hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, en este modelo, ojo el lenguaje adulto, ojo el lenguaje de violencia, pero también depende del caso. Porque si estamos haciendo un caso, por ejemplo, no sé, les pongo un ejemplo. Eh, si hablamos para una fuerza policial, por ejemplo, va a haber ese lenguaje por el simple hecho de que es una fuerza policial y por ahí dentro del expediente se van citando cosas que pasaron en un X momento y por ahí son palabras que, nada, son violentas. Entonces uno puede ir limitando esa cantidad de lenguaje. Y bueno, un poco lo que les contaba de la parte de Prompt Engineer, la idea un poco es esa, es aprender a configurar esta nueva variable que nos va a dar el comportamiento de OpenAI o qué es lo que queremos que responda, cómo se presenta y demás. Eh, pero además, no solamente qué es lo que va a responder ni cómo, sino que, por ejemplo, a nosotros nos encontramos en varios casos donde uno de los grandes valores de la tecnología es, pero pará, yo no tengo solamente un agente conversacional, agente digital, chatbot, que solamente hable de una cosa, de recursos humanos. Por ahí nos encontramos en la parte donde, pará, yo quiero que sea un agente, quiero unificar agentes y decir, bueno, pará, yo quiero que, porque uno de los grandes valores que tiene OpenAI es la intención, es entender qué es lo que le están preguntando. Si le están preguntando sobre recursos humanos, comercial, logística, ta. Y uno de los puntos importantes del lado del prompt es, bueno, entender el contexto y en base a ese contexto, llévalo a la parte donde tienen que responder. Que eso también se puede hacer. Es como un front que recibe el pedido, entiende lo que quiere y deriva, por ejemplo, en el agente conversacional o en la parte del prompt donde tiene que responder. Eso también, la verdad, nos está pasando, porque un gran valor es, che, no quiero tener 25 chatbots, quiero tener uno y que se vaya como dividiendo. Es cierto que, bueno, nada, en el prompt por ahí se me hace un prompt muy largo y que después la parte de mantenimiento no sea tan simple, y si no la otra, y sí, dependiendo de la cantidad de chatbot que yo tenga, bueno, por ahí no hacer un prompt enorme y dividirlo en subservicios, pero no son toda la cantidad que tenemos hoy en día, sino que podemos agrupar y la parte de administración se va a facilitar, porque son menos servicios, menos administración, lo que sí el challenge va a ser la parte de prompting, pero por lo menos no tenemos la cantidad de servicios que tenemos que mantener, monitorear y demás, sino que se puede trabajar la parte de prompt para ir navegando en las preguntas que nosotros queramos. Algunos ejemplos les dejo acá simplemente para que vean, bueno, esta variable de system message, que yo creo que la tengo acá, a ver, la van a ver. Esto es un código que yo después digamos, está en un GitHub que yo después se los voy a compartir. Y acá, por ejemplo, tienen la parte de System Message, en donde ustedes le van a decir, bueno, yo soy un asistente que hace A, B, C, D, F, G y demás. Y después, nada, pueden ir agregando diferentes informaciones, usuarios y demás, cosas que tienen que responder, cosas que no.
Acá como ven, por ejemplo, no incluir, esperen que toque la tecla esto, digamos, pueden ir agregando todas las particularidades, pero dentro de los PDFs yo les dejo algunos ejemplos de cosas que ustedes pueden ir agregando. Ven diferentes ejemplos. GPT-4, un poco lo que les conté, eh, que puede procesar más información. Obviamente se necesita más cómputo y va a ser más caro al final, por el simple hecho de que si vamos a procesar más, significa más cómputo. Y si es más cómputo, es más caro. Así que, digamos, nosotros lo que solemos hacer es tratar de identificar si realmente GPT-4 es necesario por el caso de uso, si antes no se puede utilizar algo tipo LangChain, que es lo que yo les comentaba antes, como para no tener que aumentar el costo que por ahí con alguna solución open source se puede resolver. Un poco de información y limitaciones y demás que se resuelven con GPT-4. Hablamos un poco de GitHub. GitHub, digamos, la parte donde van a poder adquirir licencias en donde a ustedes les permita con solamente un comentario que automáticamente les genere el código. La verdad que esto es súper interesante para los desarrolladores y las desarrolladoras que quieran, en cierto punto, mejorar sus tiempos de desarrollo y eficiencia de forma muy fácil. La verdad que esto es una herramienta espectacular. También está para los SQLeros como yo disponible en Azure Data Studio, si es que quieren jugar con eso. Después tenemos toda la parte de Power BI. Ya está disponible la parte de generar DAX automáticas. Eh, no está disponible todavía Copilot dentro de Power BI, que es esto de generar un gráfico con lenguaje natural. Honestamente lo pregunté varias veces y todavía no está disponible la fecha al menos de Public Preview, ni tampoco Private. Honestamente estuve preguntando porque tuve mucho interés de los clientes en generar, obviamente con la información que uno le provea, un gráfico con solamente un texto. La verdad que ahorra muchísimo tiempo. Eh, bueno, la parte también de Power Platform. A ver, yo hablo de OpenAI como servicio. La realidad es que OpenAI está, o esta tecnología está en todos lados. La parte de Power Platform se puede, digamos, generar una Power App y directamente consumir el servicio de Power de OpenAI de forma muy fácil. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que les voy a mostrar a ustedes son dos caminos. El camino uno es deployar una aplicación utilizando código de OpenAI, pero todo hay que desarrollarlo. No es que hago dos clics y ya directamente lo puedo empezar a usar. Hay una alternativa que les voy a mostrar para probarlo, pero si después queremos integrar con bases de datos y demás, la realidad es que hay que codificarlo todo. Lo que da Power Platform es, bueno, yo te doy la Power App y desde la Power App, de forma muy simple, podés instanciar el servicio de OpenAI y trabajarlo. Lo mismo 365, que seguramente han escuchado en Office, en Bing. Yo cuando hago una búsqueda me aparece OpenAI y la respuesta de lo que estoy buscando. Eh, y después un poco, bueno, cuándo utilizarlo. Eh, bueno, un poco de los casos que estuvimos charlando, algunos ejemplos. Me gustaría charlar un poco sobre arquitectura antes de empezar con las demos. Sobre todo, acá les dejé muchísimos casos de uso, como para que ustedes vayan viendo qué es lo que pueden hacer, porque de ahí las ideas surgen. No sé, me ha pasado trabajar en proyectos de sustentabilidad, en donde tienen un montón de información, y de esa información quieren generar ese informe e ir generando, digamos, los resultados de forma fácil. No sé, son tantos casos de uso que... eh, y después vamos a la parte de atrás, la parte de planning. Todavía no empezamos a desarrollar, todavía no empezamos a instanciar servicios, sino que decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo siempre lo que recomiendo es, bueno, ¿qué preguntas querés que el agente conversacional responda? ¿Qué acciones querés que este servicio haga? Porque es fundamental, una vez todo construido, hacer esas preguntas y de esa forma calcular el porcentaje de éxito que les está dando, primero, el prompt, cómo lo definieron, y después el servicio per se. Porque si ustedes no tienen claro qué es lo que quieren y qué es lo que esperan, cuando llegan al final es, bueno, no le encuentro tanto el valor. Pero si identifican
qué clase de preguntas quisieran que respondan, qué clase de cosas tienen hoy. Si ustedes tienen un chatbot o un agente conversacional, de lo que quieran, bueno, ¿qué es lo que tengo hoy? Uy, pero ¿sabes qué? Yo hoy en día, para llegar a la respuesta que quiero, tengo que cliquear 4 veces porque tengo diferentes opciones. Bueno, acá no. Tengo directamente el frontend, hago la pregunta, pum, responde. Entiende lo que quiero, listo, ahí tenés un valor. Bueno, pero ¿qué preguntas quiero que responda? ¿Cuáles son las preguntas que normalmente mis clientes o mis usuarios hacen? ¿Por qué? Muchas veces nos pasa que a veces tenemos, no sé, la típica ventanita, y yo hago una pregunta y no me entiende, y cuando llego al operador estoy enojado porque no entendí lo que yo le quería preguntar, y tuve que esperar un rato hasta llegar a la persona que me respondió, y yo no quiero esperar todo eso porque soy un cliente y me enojo. Bueno, listo. Sabés que si le das una pantalla con lenguaje natural, ¡pum!, responde. O de última, por un lado, lo que otro de los grandes beneficios es, como les comentaba al principio, de guardar el histórico o guardar en caché las preguntas, lo que también se puede hacer es parar. Yo desde el sitio, con mi usuario, hice una pregunta y esa pregunta, ese histórico, le va a llegar al operador en el caso de tener que atender. Y ya sabe más o menos qué es lo que quiere. Y además se puede agregar valor en donde, mirá, lo que preguntó y le respondimos fue esto. Yo te recomiendo además tener esta wiki para poder continuar el caso. Eso es darle información a un operador o operadora para que pueda seguir trabajando. Y no solamente seguir trabajando, sino que ya sabe qué es lo que quiere, cómo lo podría resolver o de última agregarle también dentro de su base de conocimiento el mismo, digamos, la misma interfaz para que pueda hacer preguntas con lenguaje natural de forma rápida y que, digamos, el chat les des la respuesta que espera. Entonces, todo ese valor lo vamos a plasmar primero en arquitectura. Diferentes casos. Acá, el caso más simple, el que vemos por todos lados, es yo tengo mis documentos porque tengo una base de conocimientos, los quiero transformar a texto y hacerles preguntas. Ese es lo más básico del mundo. Por eso la parte de sumarización. ¿Cuáles son las tecnologías? Bueno, por un lado, tenemos los documentos que se guardan en un storage account, en un, no sé, SharePoint, lo que sea. Bueno, con Form Recognizer lo que hacemos es transformar esos documentos a texto, se genera un índice, que es este Azure Cognitive Search, y desde una función se hacen llamadas a OpenAI que va a ir, digamos, recibiendo ese input, buscando la respuesta en ese índice y mostrándolo del lado de la aplicación. Ese es el caso que vemos todo el tiempo. Después tenemos la parte de Power BI para reportear. Podemos, digamos, con el Cosmos DB lo que nos permite es tener un caching, por ejemplo, para ir guardando las preguntas que se hacen, para que primero en vez de ir a OpenAI, ir a Cosmos a ver si esa pregunta existe y si no existe, ahí sí ir a Power BI. O también se puede utilizar Cosmos para entender qué grado de alucinación, se llaman grado de alucinaciones cuando la gente no está respondiendo lo que responde. Bueno, a ver, ¿qué grado de alucinación tiene, digamos, el agente? Como para entender cómo está respondiendo. A ver si hay algún problema en el prompt, a ver si se puede mejorar ese prompt, a ver si hay palabras que dijo que no tiene que decir, eh, y nada. Un montón de cosas que pueden ir surgiendo. Me ha pasado que me digan, che, bueno, asegúrate que no nombre a la o a las competencias por las dudas, porque después automáticamente pueda aparecer de forma pública, uy, mirá, el agente conversacional de esta compañía citó a la otra. Un poco el caso de contact center que le comentaba. Por un lado, tener la llamada. Si estamos pensando en hacer un post-mortem, digamos que esos audios directamente se guarden en un storage account, esas grabaciones. Luego esas grabaciones se transforman de voz a texto. Esas grabaciones, obviamente, una vez que se transforman, directamente se puede hacer análisis con lo que se fue, digamos, grabando y se puede ir a hacer preguntas. Ahí ven la parte del histórico de las llamadas, resumen, ¿por qué? Hacer digamos, la parte de análisis de sentimiento, entender cuándo un cliente me va a dejar y por qué. Entender, digamos, en todas las bajas que tenemos, bueno, ¿por qué el cliente me está dejando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal como para mejorarlo? Y tener un poco esa temperatura del estado del cliente. Digamos, hay infinidad de cosas que se pueden hacer. La verdad, muchísimas.
Un poco lo que le comentaba yo de esto de tener una wiki de conocimiento. Nos pasa con varios equipos que no necesariamente son de negocio, sino que son de tecnología, que tienen, por ejemplo, su wiki, y básicamente lo que hacen es publicar un sitio interno en donde cualquiera pueda hacer una consulta de nuevo con lenguaje natural porque tiene un error, por ejemplo, y recibir una respuesta. Y si esa respuesta, digamos, los ayuda, genial. Si no los ayuda, bueno, generar un ticket o una llamada. Pero, digamos, reducir la cantidad de llamadas agregando valor con lo que tienen de documentación o de wiki, y eso va a hacer que sea mucho más eficiente el servicio. Porque, digamos, reducimos un poco la cantidad de llamadas y aparte mejoramos la calidad de servicio para con el cliente, que puede entrar a un sitio, hacer una pregunta técnica y que directamente el agente conversacional le responda. Acá, digamos, vemos un poco, pero bueno, yo después esto se los paso como para que tengan un poco de información eh, y entiendan un poco qué es lo que se puede hacer. Yo siempre, de nuevo, tecnología, ¿qué es lo que puedo hacer? Siempre uno cuando compra algo nuevo o cuando adquiere algo dice, bueno, lo compré porque necesito A, necesito B, necesito C, me gustaría que pase A, B, C o D. O bueno, en tiempos de pandemia, ¿quién no habrá comprado un montón de cosas de forma online, no? Eh, pero bueno, vamos un poco a las demos. Podemos hablar y no sé si alguien me abrió. Ok. Eh, y después la parte de pricing, ahí les dejé el sitio para entender un poco la documentación, como para que entiendan lo que es OpenAI, es el típico servicio Pay as you go. Se paga lo que se utiliza. eh, para lo que es, voy a hablar de OpenAI, porque después tenemos un montón de servicios alrededor y tenemos un montón de dependes por todos lados. Porque Cosmos DB tiene su pricing, porque Phone Recognizer tiene su pricing, Storage Account lo mismo, Web App lo mismo. Digamos, cada servicio es en particular. Si hablo solamente de OpenAI, tenemos que tener en cuenta varios factores. El primer factor es, bueno, ¿qué cantidad de usuarios vamos a tener? Cuando digo usuarios, son no necesariamente usuarios finales, sino que también puede ser clientes. Bueno, ¿y cómo sé qué cantidad de clientes voy a tener? Bueno, la realidad es que cada compañía tiene su base única de clientes, en donde sabemos qué cantidad de clientes activos tenemos. Entonces, si esto va a estar, por ejemplo, dentro de un portal de clientes, sabemos que el valor máximo va a ser esa cantidad de clientes. Obviamente que las estimaciones te dan si tenés un 5, 10, 3, 4, 15% de crecimiento a lo largo del fiscal year, o tenés un 2, 3, 4 cada 3 meses, 6 meses, ahí más o menos se puede ir calculando. El segundo punto importante es, acá en OpenAI, digamos, tenemos lo que se llaman tokens, que son una X cantidad de caracteres. Por lo general son más o menos cada 3, 4 caracteres es un token. Bueno, ese token tiene un costo. Dependiendo de la cantidad de tokens que tengamos, vamos a tener una N cantidad de costo. Y aparte después tenemos la cantidad de transacciones. ¿Por qué? Porque cuando viene un usuario, viene la pregunta, es una interacción, se responde otra, depende qué cantidad de caracteres se hagan esa pregunta. Nos ha pasado en algunos proyectos que limitamos la cantidad de caracteres como para asegurarnos que la llamada va a tener digamos, llamada igual transacción, va a tener como máximo una N cantidad de caracteres. Entonces tenemos que tener en claro, o vemos qué es lo que se pregunta normalmente si es que existe algún agente conversacional o chat, bueno, cuáles son las preguntas que normalmente tenemos y en base a esas preguntas sacamos, bueno, cuál es el valor máximo y hacemos el estimado en bruto. O la otra alternativa es, bueno, listo, limitamos la cantidad de caracteres al número total, hacemos el bruto y ahí sale la estimación bruta. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la cantidad de preguntas que se hagan y la cantidad tanto de preguntas como de respuestas, porque si en la respuesta tenemos, no sé, 100, 200, 300 caracteres, dependiendo de la pregunta, eso también es un costo porque es procesamiento. Entonces, hay que tener en claro un poco la cantidad de transacciones e interacciones con el servicio. Después, si alguno o alguna tiene alguna pregunta de pricing, me lo hace saber. Ya les dejé mi correo en la presentación, me escriben un correo y listo. Y ahora vamos a la parte divertida. No sé, Iván, si hay alguna pregunta antes de pasar a la parte de demo. Y mientras me tomo un mate porque hablo un montón. ¿No? Ok. Bueno, entonces, acá, como ven, es el GitHub que utilicé.
Esto lo armó Pablo Castro, que es un ingeniero, un Distinguished Engineer de Microsoft, un excelente profesional, y la verdad me ayudó un montón de veces, así que gran persona, que me ayudó muchísimo. Eh, Sobre todo porque fue una tecnología nueva que explotó y la verdad que al principio había muchas preguntas y, y fuimos aprendiendo mucho en el durante. Y la verdad que ayudas como la que recibimos de Pablo fueron eh, súper recontra mega importantes para avanzar en un montón de proyectos. En este GitHub lo que van a encontrar es todo un código desarrollado por él. Y acá básicamente van a encontrar cuáles son los requerimientos y acá abajo qué es lo que tienen que hacer. Honestamente, créanme que es tan simple como lo que están viendo en este sitio. Es instalar toda esta parte de requerimientos, el Azure CLI, la parte de Python, Node.js, Git, PowerShell, en ya sea una máquina virtual, ya sea su propia laptop, que yo de hecho lo hice en mi laptop, y automáticamente ejecutan. Por un lado, obviamente van a requerir una suscripción de Azure. El segundo requerimiento va a ser OpenAI. OpenAI está abierto para cualquiera hoy. La realidad es que sí y no. La parte que sí es porque está en GA y la parte que no es que para poder deployar un servicio de OpenAI necesitan llenar una documentación. Ese documento viaja al grupo de producto y el grupo de producto les autoriza que ustedes puedan crear servicios de OpenAI y recién ahí van a poder instanciar el servicio. Ese es un poco el flujo de izquierda a derecha hasta llegar al final. Una vez que deployan esto, ¿qué se les va a crear? Como para que tengan una idea, primero, un grupo de recursos que básicamente, bueno, en mi caso yo le puse a la carpetita temp, pero básicamente se les va a crear, por un lado, una web app, una aplicación, que básicamente va a ser las veces de frontend. Después tenemos la parte de Form Recognizer, que es un poco lo que le comentaba antes de, bueno, perfecto, tengo un documento, una X cantidad de documentos, lo transformo de documento a texto. Después tenemos Azure OpenAI, después tenemos el índice que yo les comentaba que utiliza OpenAI para buscar la respuesta y para, digamos, buscar la información. Un App Service Plan que viene de la mano de la aplicación. Y por último, el Storage Account, donde se guardan los documentos que ya vienen predefinidos en esta solución. Antes de avanzar con eso, vamos a hacer un breve caminito por OpenAI, como para que entiendan qué es lo que hay, qué es lo que tienen que ver y demás. Primero, podríamos empezar con, bueno, vamos a ir a Azure OpenAI. Podríamos empezar por, bueno, yo no quiero usar el ejemplo, yo quiero deployarlo por mí mismo. Bueno, dale, vamos. Para crearlo es súper simple. Primero, grupo de recursos. Grupo de recursos es un contenedor donde ustedes van a poder crear sus propios servicios dentro de Azure. Un nombre, Iván, vamos a poner Iván Rocks. Un pricing tier, que tenemos uno solo. Acá está un poco de política y demás, que yo, bueno, ya les conté un poco. Importante, la parte de networking, recibí innumerable cantidad de preguntas y requerimientos de los clientes sobre, bueno, yo por default en mi compañía no puedo tener un servicio abierto a Internet. Tiene que ser todo interno. ¿Esto se puede acá? La respuesta es sí. Digamos, nosotros podemos tener un private endpoint y hacer toda la conexión de forma interna sin necesidad de utilizar Internet, generar el private endpoint, generar los peering en el caso de ser necesarios y hacerla en conexión, digamos, dentro del backbone de Azure. O dejarlo abierto y ya está. Eso depende de ustedes. La parte de tags, si alguno o alguno de ustedes no conoce los tags, es simplemente una marca que les permite identificar, por ejemplo, quién es el owner del servicio, cuál es el call center, el correo, ta, 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 ta. Esa información, next, se submite, pum, se crea. Una vez que se crea, ¿qué es lo que ven? Bueno, lo que están viendo acá, que es esto. Este es mi servicio, que está en este momento. Yo utilicé EasyUS, pero bueno, nada, ustedes pueden utilizar otras regiones. Hoy en día está disponible en otras regiones. Ahora bien, como les comentaba antes, bueno, está dentro de nuestros servicios cognitivos. Acá tienen toda la lista de todo lo que pueden
deployar dentro de nuestros servicios cognitivos, Cognitive Search, la parte de imágenes, reconocimiento de cara, bueno, y todo lo demás que no voy a entrar en detalle. Una vez que se nos crea, tenemos diferentes opciones, como ven del lado izquierdo. Lo más importante, obviamente, es la parte de conectividad. Acá imaginen que son todas llamadas a APIs. Tenemos un endpoint en donde nos vamos a poder conectar directamente al servicio y tenemos una key que vamos a poder utilizar para autenticarnos contra el servicio. Después tenemos la parte de modelos que ahora yo les voy a mostrar directamente dentro del OpenAI Studio. Pricing Tier, que ya tenemos uno solo, la parte de networking, cost analysis, bla, 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 bla. Pero vamos a lo divertido que es la parte del estudio, que es esto que está acá. Cuando clican en la parte de Explore, automáticamente ¡pop!, les va a aparecer el Azure OpenAI Studio. Acá en Microsoft generalmente se utiliza la parte, la palabra estudio para todo. Así que bueno, OpenAI no podía ser la excepción. Dentro del estudio, ¿qué vamos a encontrar? Del lado izquierdo, dependiendo lo que ustedes hayan solicitado, van a encontrar la parte de chat, completions o DALI para la parte de imágenes. Y más abajo van a encontrar, bueno, ¿qué deployamos en primera instancia? ¿Cuáles son los modelos que estamos utilizando? Después están las partes de todos los modelos disponibles que hay. Acá está el de 16K que yo les comentaba que es el nuevo. Bueno, archivos que hayamos subido o dataset para utilizarlos. Acá la parte de cuotas para entender, bueno, qué cantidad o cuándo voy a llegar al límite. Y bueno, Content Filter, que es Preview, que es un poco lo que yo les comentaba por ejemplo, cuando nosotros querramos limitar dentro de OpenAI, por ejemplo, si queremos, no sé, filtrar por odio, digamos, contenido sexual, violencia y demás, que acá un poco le comentaba el tema de si trabajamos, por ejemplo, para a una parte de la fuerza y por ahí hay violencia por el tema de los documentos o la información que hay ahí. Pero bueno, todo se puede en cierto punto modificar. La parte, bueno, de promptings y la parte de model completion, lo pueden ir modificando. Pero bueno, vamos a empezar la prueba. Vamos a empezar un poco con el Bring Your Own Data, que era el que les comentaba al principio yo quiero, antes de hacer todo una super arquitectura, yo quiero entender cómo OpenAI trabaja con mi información. Y yo para esto les voy a mostrar. Básicamente, vamos a mostrar el camino entero. Y después les voy a mostrar el resultado porque usé los dos browsers para que entiendan que andan los dos lados. Entonces, tenemos por un lado System Message y por otro lado Add Your Own Data. Si ustedes quieren probar, bueno, quieren probar con su propia información, acá vienen, cliquean en Add Your Data, Add a Data Source, las opciones son las que están viendo, si es un índice ya creado, si es un blob storage donde tienen información o si ustedes quieren subir sus propios archivos. En mi caso voy a subir mi propio archivo. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, un blob storage para subir el documento, un índice, digamos, un Cognitive Search, que dentro de ese Cognitive Search se va a crear el índice para poder leer la información. No sé, no lo voy a hacer porque ya lo hice, pero para que vean, P1, 2, 3, para que vean cómo se hace. Después tenemos la carga de archivos. En mi caso, nada, puedo subir uno, no sé, este que está acá. Yo le voy a dar, bueno, se va a subir y una vez que se suba le das Next y Finish y te va a crear automáticamente lo que vas a ver acá. ¿Qué es esto de, bueno, listo, tengo mi índice, acá tengo mi servicio cognitivo y ya subí la información. ¿Dónde puedo saber si la información está? Bueno, pueden ir al servicio cognitivo, que es este que está acá. En mi caso sería el índice, que es este que está acá. Es este Search Service. En ese servicio de búsqueda, lo que vamos a poder buscar es, bueno, vamos a buscar los índices y acá van a poder identificar si el documento ya se subió, ya está y cuánto pesa. En mi caso es este, creo un montón. Ahora, ¿cómo sé si el índice tiene información? Bueno, venimos al índice, sabemos qué cantidad de documentos hay, sabemos cuánto pesa, entonces clicamos Search.
y automáticamente van a ver el contenido de ese índice. Cabe aclarar, que es muy importante, que el proceso que yo les mostré antes lo que hace es agarrar ese documento, transformarlo en texto y partirlo en pedazos más chicos. ¿Por qué hace esto? Por un poco la limitante de caracteres que les comenté antes. O sea, tengo un documento, lo transformo y lo parto en partecitas. Y ahí genero el índice. Al saber que ya tengo índices, directamente puedo empezar a preguntar. Directamente, porque esto va contra. Sí, esto funciona, ¿no? O sea, en la demo funcionaba. Bueno, a ver qué me dice que está vacío. A ver si, pues lo hice hace poquito. A ver si me funciona. Ahí está. En español. Porque ahora les voy a mostrar que ustedes pueden ir interactuando en diferentes idiomas de forma muy fácil. Y acá tengo las preguntitas. Vamos a empezar. Por un lado, por ejemplo, en mi caso estoy utilizando un documento que es público y básicamente lo que estoy haciendo es, en ese documento, haciéndole preguntas. Acá, como ven, me empieza a responder que, bueno, según la encuesta, ahora bien, no sé, le digo, bueno, te quiero cambiar de tema, por ejemplo. Y ahí vamos, como están viendo de forma natural, pido perdón, ahí estamos. Lo que pasa es que tengo el ahí está. Lo tengo en inglés el browser y directamente me lo toma en inglés. Por eso es que voy cambiando de idioma. Y a medida, sí, no sé si una pregunta o algo. No sé si me hablaste, Iván. Ah, ok, perdón. Ok. Y ya no me queda mucho tiempo. Les mostré por un lado la parte del Bring Your Own Data, subir un documento, hacerle preguntas. Y ahora vamos a la parte de, después tengo el cuadradito, a la parte de la aplicación. Es un poco el GitHub que yo les comentaba, que es este que está acá. Lo que hice fue deployarlo, que es lo que te deploya una aplicación como la que están viendo. Y básicamente siempre que hacemos preguntas, automáticamente va respondiendo en base a la información y los documentos que nosotros tenemos. Vamos a hacer un clear data y vamos a empezar. Hola. Y ahí podemos empezar a interactuar. No sé, vamos a qué planes de salud tengo. Pues acá tengo, por ejemplo, un montón de planes de salud. Tengo una compañía ficticia, que obviamente no es real, que provee información. Y en base a eso, ves si eres empleado de esta empresa ficticia, no sé, vamos a preguntar vamos a poner cuáles son los costos, como para entender sobre ese plan, cuáles son los costos. Eh, Y supongamos que esa respuesta, yo tengo un sistema y ese sistema, bueno, acá están viendo todos los costos y yo digo, no sé, te cambio de tema. Y ahora voy a preguntar, no sé, ¿cuál es la misión de la empresa? Como para entender la compañía, pues tengo documentos de recursos humanos, tengo documentos de seguridad y ahora, por ejemplo, digo, generame un tweet con esta información, como para que no pase la cantidad de caracteres. Y después, no sé, otra opción es generarme un output JSON. Así, supongamos que yo tengo una aplicación y necesito, pum, tirar un output JSON con lo mismo, como para que vean que, ven acá, pum, directamente tenemos el JSON. No sé, supongamos que podrías traducirlo al inglés y acá generamos, como ven, este ida y vuelta y de forma fácil vamos haciendo diferentes acciones. O generamos una respuesta, un output, otro idioma, un resumen, si tienen, por ejemplo, no sé, una X cantidad de texto y quieren generar un resumen, generar un resumen. eh, y nada, ustedes pueden ver lo fácil que es ir recibiendo diferentes preguntas, digamos, y diferentes respuestas con diferente valor. eh,
Y si ya por último, para ir cortando, la parte de DALI, que es un poco generar con un, como ven acá, no sé, con un texto, una imagen, no sé, qué sé yo, Perú, no sé, comidas de Perú, por ejemplo. Y ahí genera directamente una imagen que les permite o copiarla, o descargarla, o ver el código, o generar una imagen nueva, no sé, bebidas, y así pueden ir jugando con este nuevo modelo que les va a permitir realizar, de nuevo, con esto lo que queremos generar es valor de forma fácil. O sea, fíjense que con un texto eh, directamente generamos valor y podemos directamente hablar con nuestra información, que eso siempre es complejo. A veces son reportes que llevan tiempo, a veces no tenemos la gente necesaria para generar esos reportes. Bueno, acá directamente podemos proveer a nuestros clientes o a nuestro negocio de un servicio que directamente va a consumir, digamos, acá seríamos consumidores de datos y presentarlos, en este caso, para que puedan ser explotados de forma facilísima. Y ya para ir contando, no sé si queda alguna duda, pregunta más, consulta. De nuevo, les dejé mi correo al inicio, mi contacto. Cualquier cosa que necesiten, siéntanse libres de escribirme. Y agradecerte, Iván, nuevamente por ser parte de esta hermosa gira, este hermoso evento que tanto disfruto siempre participar. Y nada, de nuevo, muchas gracias por el tiempo y quedamos atentos acá. Gracias, estimado. Cuídese.